fuerza de la esperanza. La juventud no es cuestión de años, sino de actitud. Se puede tener 60, 70, 80 años de una gran vitalidad, un gran deseo de trabajar, de transformar su entorno. Eso es ser joven. No son los años lo que lo definen. Recordemos que en México, 8 de cada 10 mexicanos son más jóvenes que yo en edad. Hay más de 65 millones de mexicanos que son más jóvenes que yo. Nuestro país es el que es joven en cuestión de edad, pero muy maduro en cuestión de tradición histórica, de experiencia, de vivencia. Los 3 sectores de nuestro partido y su dirigencia territorial se han pronunciado unánime y categóricamente a favor de la precandidatura para presidente de la República del compañero Carlos Salinas de Gortari. El pasado 4 de octubre, de acuerdo a los términos de la convocatoria, los 3 sectores del Partido Revolucionario Institucional y su dirigencia territorial se pronunciaron unánime y categóricamente en favor de la precandidatura para presidente de la República del licenciado Carlos Salinas de Gortari. Culminaba de esa forma un innovador, sistemático y amplio proceso de consulta democrática a las bases de la organización política mayoritaria de México. Pertenezco a una nueva generación, la de la renovación nacional, la que está modernizando a México. El licenciado Salinas de Gortari nació el 3 de abril de 1948 en la Ciudad de México. Tiene 39 años de edad. La historia de México nos señala que de los presidentes de la República que han gobernado nuestro país, 9 tenían la misma edad del precandidato priista o menos. Destacan, entre otros, Guadalupe Victoria, primer presidente de México, quien asumió la magistratura a los 38 años e inicia la consolidación de la República como forma de gobierno. Francisco I. Madero, promotor del movimiento revolucionario de 1910, es presidente a los 38 años. Lázaro Cárdenas, luchador incansable de la independencia económica de México, autor de la expropiación petrolera y forjador de las reformas políticas sociales del México contemporáneo, es presidente de nuestro país a los 39 años. Yo me he preparado seria, tenaz y profundamente para enfrentar los problemas de México. Realizó estudios de primaria en la Escuela Abraham Lincoln, de secundaria en la Escuela Federal número 3, Héroes de Chapultepec, y de preparatoria en la Escuela Nacional número 1 de San Ildefonso. En 1966 ingresó en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió economía. Posteriormente, obtuvo una beca del gobierno mexicano para cursar las maestrías en Administración Pública y en Economía Política y Gobierno en la Universidad de Harvard, institución en la que obtuvo también el doctorado en Economía Política y Gobierno en 1978 con la tesis Producción y Participación Política en el Campo. El licenciado Salinas de Gortari proviene de una familia con sólida tradición de servicio en el sector público mexicano. Su ingreso al mismo, sin embargo, se inició a partir de las más modestas posiciones. Yo inicié mis tareas de servicio público en un pasillo de la Secretaría de Hacienda. En la entonces Dirección General de Estudios Hacendarios, llegué una mañana de fines de 1970 buscando contribuir con mi esfuerzo al bien de mi país. Encontré el camino dentro de la Secretaría de Hacienda, en una silla de madera, un viejo escritorio y una máquina de escribir de 1923. Iniciaría su trayectoria de servidor público como analista del sector financiero. En 1974, fungiría como jefe del Departamento de Estudios Económicos de la Dirección General de Asuntos Hacendarios de la misma Secretaría. Durante 1976, se desempeñaría como subdirector de Estudios Económicos de la Dirección de Planeación Hacendaria.
En 1978 y 1979, sucesivamente, fungiría como subdirector y director general de Planeación Hacendaria. En 1979 es designado Director General de Política Económica y Social de la Secretaría de Programación y Presupuesto, en donde coordinó la elaboración del Plan Global de Desarrollo. Simultáneamente, funge como secretario técnico del Gabinete Económico de la Presidencia de la República hasta 1981. El 1 de diciembre de 1982, el licenciado Salinas de Gortari fue nombrado secretario de Programación y Presupuesto por el presidente Miguel de la Madrid, en el contexto de la crisis económica más aguda del México contemporáneo. Durante 5 años, tuvo a su cargo la aplicación de los instrumentos de política económica orientados a controlar los efectos más profundos de la crisis y a sentar las bases del cambio estructural de la economía mexicana. Al conocer la precandidatura del licenciado Salinas de Gortari, el presidente de la República, el licenciado Miguel de la Madrid, señaló: Yo conozco a Carlos Salinas de Gortari desde hace muchos años y tengo de él la mejor opinión. Ha sido el representante de una joven generación de México con un patriotismo muy profundo, con una vocación también activa por la política y con experiencia administrativa. Salinas de Gortari, por su actividad política y por su actividad administrativa, es un hombre que conoce amplia y profundamente los problemas del país. Creo que es un patriota, es un nacionalista convencido, es un hombre íntegro y honrado. El licenciado Salinas de Gortari suele compartir su tiempo y responsabilidad en el servicio público con la atención y dedicación a la vida familiar. Está casado con la señora Cecilia Ocheli González. Es padre de 3 hijos: Cecilia, de 13 años, Emiliano, de 11, y Juan Cristóbal, de 9. Yo soy un fervoroso creyente en la familia, en la vida familiar. Tengo un gran cariño, un gran amor, un gran respeto por mi esposa y una enorme devoción por mis hijos. Es el núcleo fundamental, es la esencia para que un individuo pueda desarrollarse, para que pueda hacerlo con tranquilidad, con serenidad. Admira la figura central del agrarismo mexicano, Emiliano Zapata. Admiro a Emiliano Zapata. Reconozco en él su reclamo de vivir en comunidad, su exigencia de conservar la tradición, su compromiso para cambiar a su ritmo y de acuerdo a sus valores, de respetar a sus familias, de vivir con dignidad, producir sí, pero de acuerdo a su voz y a sus costumbres, que los campesinos nos digan cómo hacerlo. Admiro y respeto tanto a Emiliano Zapata que con orgullo y con cariño así le puse por nombre a uno de mis hijos. Inició sus actividades políticas al ingresar al Partido Revolucionario Institucional en 1966, a los 18 años de edad. En 1971, se incorporó al Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del mismo partido, desempeñándose a la vez como profesor del Instituto de Capacitación Política del PRI. De 1973 a 1979, fue representante del IEPES para el análisis de diversos informes presidenciales. En ese año es nombrado subdirector de estudios económicos de dicho instituto y en 1981-82, durante la campaña política del licenciado Miguel de la Madrid, se desempeña como director general del IEPES. Desde 1982 es miembro de la Comisión Nacional de Ideología del Partido Revolucionario Institucional. Conforme a los estatutos del PRI,
quien resulte precandidato a la presidencia de la República debe iniciar una campaña de proselitismo entre los priistas del país, que habrán de elegirlo candidato de manera formal en una convención nacional. La campaña de proselitismo ha movilizado a los militantes priistas de las 32 entidades federativas, a las organizaciones obreras, a las agrupaciones campesinas, a amplios contingentes de las clases populares, a los servidores públicos federales, estatales y municipales que se identifican con el partido, a las dirigencias nacional, sectorial y territorial, a los legisladores priistas, en suma, a los jóvenes y a las mujeres que simpatizan con el Partido de la Revolución Mexicana y con su precandidato a la presidencia de la República. A todos ellos, el licenciado Salinas de Gortari los ha convocado a ejercer una política moderna. Hagamos política, más política, mucha política y más moderna política. Política moderna, que quiere decir, sobre todas las cosas, estar cerca de la gente. La política moderna está comprometida con la defensa de la soberanía. La política moderna es la que reconoce la supremacía del derecho y del orden constitucional. Política moderna es la que comprende el complejo problema económico que vivimos, tanto interno como externo. Política moderna es estar decidido a mantener en el quehacer público honestidad, orden y disciplina. La política moderna entiende que la concertación no es un proyecto político personal, sino una forma renovada de relación del gobierno con la sociedad. Política moderna es la que revalora la provincia. Política moderna es la que reconoce que en las comunidades rurales y en los pueblos indígenas la gente exige que se respeten sus tradiciones. Política moderna es la que reconoce y estimula la libertad de expresión. Creo en una política que está comprometida a defender los derechos sociales de los mexicanos, que lo primero es el desarrollo integral del ser humano. No postulo una modernización que signifique el solo incremento de los bienes materiales, la incorporación de tecnologías sofisticadas, la imitación de los patrones de vida de otros países. Propongo una modernización popular, nacionalista, que sea motivo de orgullo, causa de esperanza y base para el bienestar del pueblo. El precandidato del Partido Revolucionario Institucional ha recibido ya el apoyo de los sectores fundamentales, de la Confederación Nacional Campesina, en el puerto de Veracruz, del Consejo Nacional de Participación de la Mujer, en Mérida, Yucatán, de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, en Hermosillo, Sonora, del Frente Juvenil Revolucionario en Zacatecas y de la Confederación de Trabajadores de México en el Distrito Federal. La adhesión de las organizaciones fundamentales y de los representantes de las bases partidistas habrá de culminar en la próxima Convención Nacional los días 7 y 8 de noviembre, en donde el licenciado Salinas de Gortari será nominado formalmente candidato a la presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional. Se trata, amigos de Guerrero, de iniciar una nueva campaña de la Revolución Mexicana, de adoptar nuevos esquemas de trabajo, nuevas relaciones con la sociedad y sobre todo nuevas y vigorizadas formas de participación política. Yo los necesito. Necesito su presencia activa, su trabajo cotidiano, su actividad solidaria, para que juntos hagamos que todos los mexicanos participen en el gran diálogo nacional que es una campaña presidencial. Vamos a iniciar juntos un nuevo capítulo de la Revolución Mexicana. Lo haremos conservando valores, tradiciones y principios, pero también aprovecharemos todas las oportunidades
que modernidad y cambio nos ofrecen. Haremos una campaña que haga realidad la fuerza de la esperanza de México.